Tu auto consume gasolina como loco. Aquí está el culpable. ¿Eres de los pocos afortunados que no se impresiona cuando ve al indicador de combustible llegando a la inoportuna E? Si es así, felicitaciones. Pero la mayoría de nosotros solo siente un gran vacío cuando debe virar a la derecha e ingresar a la estación de servicio para equipar combustible. El vacío que queda en el bolsillo. Y peor aún, hay una serie de villanos debajo del capot empeñados en volver ricos a toda la cadena de suministro de hidrocarburos. Si tu auto agota gasolina como adicto y esa situación no ha hecho más que empeorar, relájate, siéntate en comodidad y presta mucha atención, porque en esta pequeña lista está el culpable. Y atentos al final, porque el último en la lista te sorprenderá. Pero antes de pisar el acelerador a fondo y agotar un par de preciados litros de gasolina, no dejes de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de las notificaciones para que estés al día con nuestras entregas. Comenzamos. Es normal que el consumo de combustible varíe ligeramente según las condiciones de la vía que transites, tus hábitos de conducción e incluso el clima. Pero cuando tu auto empieza a gastar combustible más rápido de lo normal, es señal de que algo no funciona bien. Cuando esa causa no se controla, no solo compromete tu bolsillo, sino que también afecta al desempeño del motor y acarrea un desgaste prematuro en el mediano plazo. Sin más preámbulo, esta es la lista de las causas más comunes por las que un auto se enloquece consumiendo combustible. Número 1. Bujías o inyectores en mal estado. Tanto las bujías como los inyectores son componentes esenciales para el buen funcionamiento del motor. Las primeras generan la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Cuando las bujías están en mal estado, ya sea por desgaste, suciedad o fallos, la chispa puede ser débil o intermitente, lo que impide que la combustión sea completa y eficiente. Esta combustión incompleta acarrea excesos de hidrocarburo no quemados que traen una serie de consecuencias. La más básica, un excesivo consumo de combustible. Otras las explicamos más adelante. Para solventar esta causa, revisa el estado de las bujías y limpia los inyectores cada 20.000 o 30.000 kilómetros. La instrucción exacta te dará el fabricante vía manual de usuario. Hablemos un poco sobre los inyectores. Los inyectores, por su parte, son el componente que por orden la ECU o computador del auto esparce en vía rocío la cantidad exacta e idónea para la combustión dentro de la cámara. Unos inyectores en mal estado pueden causar un consumo excesivo de gasolina debido a problemas de pulverización, fugas y desequilibrios en la mezcla aire-combustible. Veamos esto con un poco más de lupa. Pulverización ineficiente. Un inyector en mal estado será la causa de una atomización inadecuada, lo que significa que el 970 combustible no se mezcla bien con el aire dentro de la cámara de combustión. Será una situación que puede llevar a una combustión incompleta, donde parte del combustible no se quema por completo, desperdiciándose y dando al traste con el consumo. Fugas de combustible. Un inyector viejo, sucio o parcialmente obstruido puede resultar con fugas. Esto es, goteará combustible dentro de la cámara constantemente, incluso cuando no están inyectando activamente. Si es el caso, el resultado será un exceso de combustible en la cámara de combustión, lo que no solo aumenta el consumo, sino que también puede causar problemas como dificultad para arrancar, fallos de encendido y, cuando la falla no se corrige, daños al motor en cuestión de meses. Mezcla aire-combustible incorrecta. La ECU, computadora o unidad de control del motor, es la que regula la cantidad de combustible que los inyectores rocían dentro de la cámara, basándose en la información de varios sensores, como el sensor de oxígeno, del que hablaremos más adelante. Si un inyector no funciona correctamente, la mezcla aire-combustible puede ser demasiado rica, demasiado combustible o demasiado pobre, muy poco combustible, lo que afecta negativamente la eficiencia del motor y acaba con el rendimiento de la gasolina. Ahora bien, ¿cómo saber que tu problema con el combustible se debe a una bujía o un inyector defectuoso? Pues bien, además del evidente y abrupto aumento en el consumo de gasolina, otros síntomas incluyen dificultad para arrancar, temblor en frío, pérdida de potencia, tirones o vibraciones en el motor y olor a gasolina en el escape o el habitáculo. Entonces recuerda, una chispa débil o un inyector sucio puede convertir un auto ahorrador en un tragón de gasolina sin piedad. Es hora de avanzar a la siguiente causa. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Número 2. Presión de los neumáticos inadecuada.
¿Neumáticos? Sí, ¿nunca lo sospechaste? ¿Conduces con las llantas flojitas? Tu coche está arrastrando los pies como si estuviera desmotivado. Los neumáticos desinflados aumentan la resistencia a la rodadura. Cuando eso sucede, el motor debe esforzarse más para impulsar el vehículo. Este esfuerzo adicional puede resultar en un mayor consumo de combustible por kilómetro rodado. Por ende, te llevará más rápido a tener que parar para repostar combustible. Por ello, en nuestro canal hablamos con frecuencia de la importancia de checar la presión de las llantas. Y no con el pie, ni con tu mano, sino con un medidor de presión o dinamómetro. Sí, esa pequeña varilla de la caja de herramientas que mide en PSI y que muchos ni saben usar. Recordando que la presión ideal de una llanta varía entre los 30 a 35 PSI. Ten presente que un neumático pierde presión de manera natural. Lo normal es que pierda un PSI por mes, por distintas razones como permeabilidad natural del caucho y las fugas a través de la unión entre la llanta y la rueda. Volviendo al grano, revisar y mantener la presión adecuada para tus neumáticos no solo es cuestión de seguridad, también prolonga la vida útil de las llantas y contribuye a un mejor consumo de combustible. En fin, la fricción aumenta, el consumo sube y tus bolsillos lloran. Un inflado a tiempo, evita drama y gasto. Vamos al siguiente culpable del vaciado de tus bolsillos por la compra de gasolina. Número 3. El filtro del aire sucio u obstruido. Un filtro de aire sucio u obstruido restringe el flujo de aire al motor. En otras palabras, reduce el caudal de aire que entra al motor, lo que afecta su rendimiento y el consumo de combustible. Cuando el motor no recibe suficiente aire, lo compensa consumiendo más combustible para mantener la potencia. Entonces, el motor trabajará más y consumirá más combustible. Ponte en el lugar de tu auto. Aquí es como si intentaras correr un 10K con tapabocas sucio. Por ello, revisar y limpiar el filtro de aire regularmente, aproximadamente cada 10.000 kilómetros, y reemplazarlo cada 20.000. Es una buena manera de garantizar un flujo de aire adecuado y ayuda a mejorar el ahorro de combustible. Número 4. El sensor de oxígeno defectuoso. Varios son los sensores que intervienen en el consumo y la eficiencia de combustible en el motor. El sensor MAF, el MAP, el TPS y el sensor de oxígeno. Tenemos varias entregas dedicadas a explicar y analizar su funcionamiento, búscalos en nuestra videoteca. Pero de todos ellos, el sensor de oxígeno, también llamado sonda lambda, incide de manera directa en el rendimiento del combustible. ¿Cómo? Veamos. Este sensor de oxígeno se encuentra luego del múltiple de salida del motor y antes del catalizador o convertidor catalítico. Esta sonda lambda mide el contenido de oxígeno remanente en las emisiones del motor producto de la combustión y lanza una señal o lectura a la ECU o computadora del auto para que ésta regule la mezcla de combustible. Cuando se quema la mezcla en los cilindros del motor, los gases resultantes de la quema salen por el colector de escape. Y es justo en ese momento cuando el sensor de oxígeno se encarga de medir la cantidad de oxígeno restante. Esta lectura puede estar entre un 0.3% a 3% de oxígeno y lo compara con la cantidad de oxígeno contenido en el ambiente, que generalmente es una constante del 21%. Dependiendo de esta medida, el sensor de oxígeno envía una señal en voltios a la ECU y esta corrige la inyección de gasolina dependiendo si la mezcla es rica o pobre. Como el sensor está justo a la salida del motor, trabaja a muy altas temperaturas y con el tiempo se desgasta. Sus materiales pierden su capacidad para detectar las moléculas de oxígeno de manera adecuada. Y cuando eso sucede, es normal que la computadora reciba una señal errada por parte de este sensor y con la consecuencia de ordenar una inyección excesiva de gasolina. Esta misma falla también se puede presentar por fallas en lecturas del sensor de masa de aire, o MAF, y el sensor de presión absoluta, o MAP. Cualquiera de los tres, trabajando de forma defectuosa, terminará haciendo que la ECU ordene una inyección de combustible indebida. El motor mezcla mal el aire y combustible, y tú terminas pagando por litros que no necesitabas. El exceso de combustible no quemado irá contra el catalizador afectando su labor, y este enviará hidrocarburos no quemados, HC, y monóxido de carbono, CO, por lo que tu auto no pasaría una prueba de emisión. Visualmente tendrás un humo grisáceo oscuro, casi negro, saliendo del escape.
También el exceso de hidrocarburo no quemado dejará una marca de hollín en las bujías, afectando al encendido, afectará la viscosidad y textura del aceite. Además, puede ocasionar problemas de pérdida potencia. Para corregir toda esta situación, una simple lectura con escáner dará con un sensor de oxígeno defectuoso, o de ser el caso un sensor MAF o MAP requiriendo cambio. Número 5. Tú y tus malos hábitos de conducción. ¿Te sorprende? Si las bujías, los inyectores, filtro de aire o los sensores no son los culpables del derroche de gasolina, la culpa la tienes tú. Si manejas como si cada semáforo fuera una largada de Fórmula 1, no te quejes si tu tanque dura menos que una tanda de tacos. Los malos hábitos de conducción, como pisar el acelerador a fondo casi por cualquier cosa, dan al traste con el rendimiento de combustible. Tu auto quema la mayor parte del combustible durante las aceleraciones y frenadas fuertes y frecuentes. Por lo tanto, evita la llamada conducción entrecortada, es decir, aceleraciones y frenadas bruscas. Ese tipo de manejo agresivo acelera el consumo de combustible hasta en un 33%. No te decimos que manejes como abuelita en domingo para ir a misa, pero evita acelerar a fondo cuando no sea necesario. Evita las frenadas bruscas. También evita el ralentí innecesario o tener el auto encendido sin necesidad. Si estás en un lugar o condición donde puedes apagar el auto, hazlo. En transmisión manual, asegúrate de usar la marcha correcta. Esto es, recorta la marcha si sientes al motor muy liberado, o aumenta la marcha cuando las RPM vayan muy altas. Y si tu auto tiene modo de control crucero, úsalo en autopistas ya que ayuda a mantener una velocidad constante y hace más eficiente el consumo de combustible. Recuérdalo, acelerar de más, frenar bruscamente o dejar el motor encendido innecesariamente te convierte en el verdadero villano del gasto. Ahí lo tienes, 5 culpables silenciosos que están exprimiendo tu cartera en cada viaje. Pero ahora que los conoces, no hay excusas para seguir vaciando tu bolsillo en las gasolineras. Revisa, ajusta, corrige y conduce con inteligencia. Que el tanque te dure más y el gasto no te saque canas verdes. Antes de irte, suscríbete a nuestro canal si quieres más consejos que salvan tu auto y tu dinero. Dale like si alguna de estas te sonó familiar o te dolió. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu peor historia de consumo descontrolado?